Mi hijo y mi nuera me llevaron por primera vez a un hotel de 5 estrellas. Pasamos allí todo el fin de semana, pero de pronto él dijo, «Gracias por la estancia, mamá», y salió corriendo, dejándome sin un centavo para pagar la cuenta. De repente, la recepcionista mayor salió detrás del mostrador y me preguntó, «¿Usted es la hija del señor Harrison? Trabajé para su padre durante 33 años. Antes de morir me dijo, «Dale este sobre a mi hija cuando la veas». Cuando abrí el sobre me quedé sin habla. ¿Por qué? Mi hijo lo había planeado todo desde el principio. Y lo que encontré dentro cambió mi vida para siempre. Déjame contarte cómo llegué a ese momento de pesadilla. Hace 2 semanas, Michael me llamó con una voz que no le oía desde que era niño, emocionada, cálida, como si de verdad le importara. «Mamá, quiero llevarte a un sitio especial. Daniele y yo queremos agradecerte todo lo que has hecho por nosotros». Me temblaban las manos sujetando el teléfono. 66 años de vida, trabajando en silencio, criando a ese hombre con mis propias manos destrozadas, y nunca, nunca había oído palabras así salir de su boca. He reservado un hotel increíble. 5 estrellas. Mamá, vas a tener tu propia suite, spa, restaurante gourmet, todo incluido. Es tu regalo. Te lo mereces. Cerré los ojos y las lágrimas me rodaron por las mejillas. Pensé que, por fin, después de tantos años de sacrificio, de noches sin dormir limpiando casas ajenas, de rodillas destrozadas fregando suelos para pagarle la universidad, mi hijo me veía, me valoraba, me quería. Qué estúpida fui. El viernes por la mañana, Michael y Daniele vinieron a recogerme en un sedán negro reluciente. Ella llevaba un vestido color champán que seguro costaba más de 3 meses de mi alquiler. Él, gafas, caras y esa sonrisa perfecta que siempre ponía cuando quería algo. Pero yo, entonces no lo sabía. Solo veía a mi hijo, exitoso, elegante, por fin orgulloso de su madre. El hotel era un palacio, columnas de mármol, altísimas, suelos tan brillantes que te veías reflejada, lámparas de cristal que parecían llover luz dorada. Olía a jazmín y a madera cara. Yo nunca había puesto un pie en un lugar así. Me sentía pequeña, fuera de lugar con mi vestido marrón viejo y mis zapatos gastados. Pero Michael me tomó del brazo y me susurró, «Tranquila, mamá. Aquí eres tan importante como cualquiera». Danielle sonría a mi lado. Perfecta, maculada, como de revista. Sandra, TVA en Canterla Suite. Tiene vistas al jardín. Jacuzzi, de todo. Su voz era dulce como miel envenenada. Pero yo no lo sabía. Solo sentía gratitud, felicidad, ese calor en el pecho pensando que, tal vez, solo tal vez, mi vida por fin mejoraba. La suite era más grande que todo mi apartamento. Una cama enorme con sábanas blancas que parecían nubes. Ventanales gigantes que daban a un jardín lleno de flores rojas y amarillas. Un sofa color crema donde cabían 3 personas. Y el baño. Dios mío. El baño tenía azulejos nacarados, espejos con luces doradas, toallas tan suaves que daban ganas de llorar. Me senté en la cama y toqué las sábanas con manos temblorosas. Esto era real. Mi hijo me había traído aquí. Me quería. El fin de semana fue un sueño. Desayunos con frutas exóticas que nunca había probado. Comidas en el restaurante donde los camareros te trataban como a una reina. Michael pedía vino. Daniele reía con risa cristalina. Y yo me sentía parte de algo hermoso. Por primera vez en décadas no pensaba en deudas, facturas ni en el dolor de espalda. Solo existía ese momento de paz falsa. El sábado por la noche cenamos en la terraza del hotel. Las luces de Los Ángeles brillaban a lo lejos como estrellas caídas. Michael levantó su copa y dijo, «Por ti, mamá, por todo lo que sacrificaste por mí». Danielle aplaudió. Yo lloré. Brindamos.
y mientras el vino dulce me bajaba por la garganta, no sabía que me estaba tragando mi propia ruina. El domingo por la mañana, Michael me dijo que bajara al vestíbulo a las 11. Hacemos el checkout juntos. No te preocupes, mamá. Bajé puntual con mi maletita y el corazón lleno. Él y Daniele ya estaban allí hablando con la recepcionista rubia. Me acerqué sonriendo. Michael me vio, me abrazó fuerte y me susurró: «Gracias por la estancia, mamá. Ha sido un fin de semana inolvidable». Luego me puso la factura en las manos. $1,000. Y se fueron. Se alejaron despacio, como si pasearan por un parque. Michael con las manos en los bolsillos, Daniele con su bolso de diseño colgando del hombro, los dos riéndose bajito, diciéndose cosas al oído. Los vi cruzar las puertas de cristal del hotel, subir al sedán negro, reluciente, y perderse en el tráfico matutino de Los Ángeles. Así, como si nada, como si yo no fuera su madre, como si los últimos 3 días no hubieran existido. Las piernas dejaron de responderme. El papel con la factura me temblaba tanto en las manos que los números se volvían borrosos. $1,000. Yo ganaba 800 al mes limpiando casas. $1,000 era más de un año de mi vida trabajando hasta romperme la espalda. Y mi hijo lo sabía. Sabía exactamente cuánto ganaba, cuánto tenía, cuánto no tenía. Sabía que no podía pagarlo. Nunca podría. La recepcionista rubia carraspeó suavemente desde el mostrador. «Señora, ¿paga en efectivo o con tarjeta?» Su voz era amable, profesional, pero había algo en sus ojos. Piedad. Estaba viendo mi humillación en directo y trataba de ser educada. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido, solo un jadeo ahogado, como si me hubieran dado una patada en el estómago. A mí, alrededor el vestíbulo seguía vivo. Una pareja joven reía junto a la fuente de mármol. Un hombre de traje hablaba por teléfono en inglés gesticulando con la mano libra. Una familia con niños pequeños arrastraba maletas hacia el ascensor, todos viviendo sus vidas normales mientras la mía se deshacía en pedazos delante de ellos. Sentí calor en las mejillas, pura vergüenza, corriendo por mí como fuego líquido. No, no lo tengo. Las palabras salieron. Rhodas, apenas un susurro. La recepcionista ladeó la cabeza, esperando. Sus uñas rosas tamborileaban suavemente sobre el teclado. Si hay algún problema, puedo llamar al gerente. ¿Problema? ¿Qué palabra tan pequeña para describir el abismo en el que acababa de caer? Mi hijo me había abandonado en un hotel de lujo sin forma de pagar. Me había utilizado. Me había traído aquí, sabiendo exactamente lo que iba a hacer, planeándolo, disfrutándolo. Las lágrimas empezaron a caer sin permiso, gruesas, calientes, cargadas de rabia y vergüenza. Los huéspedes comenzaron a mirarme, algunos con curiosidad, otros apartando la vista rápido, avergonzados de presenciar algo tan íntimo y doloroso. La recepcionista se puso nerviosa. «Señora, por favor, cálmese. Lo solucionaremos». Pero su voz sonaba hueca. No había solución. Yo no tenía $11,000, ni siquiera 1,000. Apenas tenía para el autobús de vuelta a casa. De pronto oí unos pasos lentos arrastrándose sobre el mármol, pasos de alguien mayor. Alcé la vista con los ojos empapados y vi salir de detrás del mostrador a una mujer anciana. Tendría más de 80 años, el pelo completamente blanco recogido en un moño, arrugas profundas que contaban décadas de historias y ojos color miel que me miraban con una intensidad extraña. Llevaba el uniforme del hotel, pero el suyo era distinto, más viejo, como si llevara 30 años con la misma tela. Se acercó con pasos cortos pero firmes. La recepcionista rubia la miró sorprendida. «Emma, no hace falta». Pero la anciana alzó una mano arrugada y la hizo callar. «Emma». Ese nombre no me decía nada entonces. La mujer mayor se detuvo delante de mí, tan
cerca que pude oler su perfume suave de lavanda y tomillo. Me escudriñó el rostro como buscando algo concreto. Sus ojos recorrieron mis rasgos con una mezcla de asombro y tristeza. Usted es la hija del señor Harrison. Su voz era ronca pero firme. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el pecho. Harrison. Mi padre. Nadie había pronunciado ese apellido delante de mí. En más de 30 años. Murió cuando yo tenía 35, dejándome sola, con un niño pequeño y sin herencia. Solo recuerdos borrosos de un hombre serio, que trabajaba demasiado y hablaba poco. Sí, sí, soy su hija. Mi voz salió rota, confundida. Emma cerró los ojos un instante, como conteniendo una emoción enorme. Luego los abrió y una lágrima solitaria le rodó por la mejilla arrugada. Trabajé para su padre 33 años, desde que yo tenía 20 hasta el día que murió. El vestíbulo pareció congelarse. Los sonidos se hicieron lejanos. Solo existíamos ella y yo en ese instante suspendido. Su padre era un gran hombre. Difícil, exigente, pero grande. Yo era la empleada del hogar. Limpiaba, cocinaba, cuidaba de sus cosas. Su voz temblaba en cada palabra, cargada de un peso que yo no entendía. Antes de morir me llamó a su cama. Estaba muy enfermo. Apenas podía hablar. Me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidé. Emma metió la mano en el bolsillo del uniforme y sacó un sobre amarillento, doblado, gastado por los años. Las esquinas estaban desgastadas, la tinta del frente casi borrada. Pero allí, con letra temblorosa, estaba mi nombre, Sandra. Me dijo, Emma, algún día mi hija va a venir. Aquí, va a venir sola. Va a estar perdida. Cuando la veas, dale esto. Es lo único que ahora puedo darle. Tendió el sobre hacia mí con manos temblorosas. Yo lo miraba sin atreverme a tocarlo. Él sabía que yo trabajaría aquí. Hace 30 años arregló que me contrataran en este hotel. Me dijo que esperara, que algún día tú llegarías. Y aquí estás. La voz se le quebró del todo. Después de 33 años, por fin puedo cumplir mi promesa. Tomé el sobre con los dedos entumecidos. Pesaba. Había algo sólido dentro. Algo más que papel. Lo abrí despacio, sintiendo que cada segundo se estiraba como goma caliente. Dentro había una carta doblada y una llave, metálica oxidada. La llave tenía grabado un número, 447, y de ella colgaba una pequeña etiqueta de cuero con una dirección escrita a mano. Dice doble la carta, la letra de mi padre. Y esa letra inclinada que recordaba de las pocas veces que firmaba papeles en casa. Las palabras me golpearon como piedras. Sandra, si estás leyendo esto es porque al fin descubriste que nada en nuestra familia era lo que parecía. Perdóname por los secretos. Perdóname por irme sin explicaciones. Esta llave abre un trastero en la dirección que Emma te dará. Dentro encontrarás la verdad sobre quién fui, realmente, y sobre quién eres tú. Ve sola. No confíes en nadie más que en ti misma. Tu padre, Robert Harrison. Leí la carta 3 veces seguidas y las palabras seguían sin tener sentido. Secretos, verdad, quién fui realmente. Cada frase era un enigma envuelto en niebla. Mi padre había sido un hombre callado, trabajador, que salía temprano y volvía tarde. Nunca hablaba de su empleo. Nunca compartía nada personal. Cuando murió, yo esperaba alguna pequeña herencia, algo que me ayudara a criar a Michael. Pero no hubo nada, solo deudas que tuve que pagar vendiendo los pocos muebles que quedaban. Y ahora, 30 años después, una llave oxidada y una carta que me decía que todo había sido mentira. Alcé la vista hacia Emma. Me observaba con esos ojos color miel llenos de algo que parecía compasión mezclada con urgencia. ¿Qué hay en ese trastero? Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, cortando el silencio espeso que nos rodeaba. Emma negó lentamente con la cabeza. No lo sé. Tu padre nunca me lo dijo. Solo a mí. Pidió que te lo entregara cuando te viera perdida y sola.
Y aquí estás. Miré de nuevo la etiqueta de cuero que colgaba. De la llave. La dirección estaba escrita con tinta negra casi borrada. Calle. Industrial 4, 47. Nave 12, Late Oeste. Conocía esa zona. Era una parte abandonada de la ciudad, llena de almacenes viejos y calles rotas a donde nadie iba después. Delatartiser. Un lugar oscuro, olvidado, perfecto para esconder secretos que no quieres que nadie encuentre. Mamá. La voz de la recepcionista rubia me devolvió de golpe a la realidad y a la cuenta del hotel. Seguía allí con ese papel de $11,000 que yo no podía pagar. La humillación me golpeó otra vez. Pero ahora había algo más. Rabia. Una rabia fría y afilada que me crecía en el pecho, como hielo cortante. Mi hijo me había hecho esto. Me había traído aquí sabiendo exactamente lo que iba a pasar, planeándolo. Emma se giró hacia la recepcionista con una autoridad que no esperaba de alguien tan mayor. Yo me hago cargo de la cuenta de la señora. Pónganla a mi nombre. La pagaré en cuotas de mi sueldo. La recepcionista abrió la boca para protestar, pero Emma la silenció con una mirada. Tu padre me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Esto es lo menos que puedo hacer por su hija. No sabía qué decir. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Esta mujer, esta desconocida que había guardado un secreto durante 3 décadas, estaba pagando mi deuda. Una deuda que mi propio hijo había creado para destrozarme. No puedo aceptarlo. Emma tomó mis manos entre las suyas, arrugadas y frías. Si puedes, y lo vas a hacer. Pero primero vas a ir a esa dirección. Vas a abrir ese trastero y vas a descubrir por qué tu hijo te hizo lo que te hizo. Sus palabras me helaron la sangre. ¿A qué te refieres? Emma apretó mis manos con una fuerza sorprendente. Tu padre me contó cosas antes de morir. Cosas sobre la familia, sobre secretos que mantuvo enterrados toda su vida. Y me dijo que algún día alguien vendría a buscar esa verdad. Alguien de su sangre. Pero no esperaba que fueras tú la que la necesitara. Esperaba que fuera otro. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién más sabe de esto? Emma soltó mis manos y dio un paso atrás, como si decir lo siguiente le costara un esfuerzo físico. ¿Tu hijo estuvo aquí hace 6 meses? Preguntó. Por mí. Dijo que estaba investigando la vida de su abuelo para un trabajo. Familiar. Le dije que había trabajado para el señor Harrison, que lo conocía. Bien. Me hizo muchas preguntas, demasiadas, sobre propiedades, sobre dinero, sobre herencias. El mundo se inclinó bajo mis pies. Michael había estado aquí. Había hablado con Emma. Había investigado a mi padre. Hace 6 meses. 6 meses planeando esto, planeando traerme aquí, humillarme, dejarme sin nada. ¿Por qué? ¿Qué descubrió que yo no sé? ¿Qué le dijiste? Mi voz apenas era un susurro. Tembloroso. Emma bajo la mirada, avergonzada. Le dije que tu padre tenía propiedades, que había dejado cosas sin resolver. No le di detalles, pero fue suficiente. Vai, como se le iluminaron los ojos, pura codicia, y supe que había cometido un error. Seninoges. Mi hijo había había manipulado a esta anciana para sacarle información y después había montado todo. Esto, el viaje al hotel, los lujos, las sonrisas falsas, todo para dejarme en la ruina mientras él buscaba lo que mi padre había escondido. Tengo que ir a ese trastero. Las palabras salieron firmes, cargadas de una determinación que no sabía que tenía. Emma asintió despacio. Ve ahora, antes de que él llegue primero. Porque si Michael descubre dónde está, no te va a dejar ni las migajas. Salí del hotel como sonámbula. La llave, apretada en el puño hasta que el metal me cortaba la piel. El sol del mediodía me dio en la cara y me cegó un instante. La ciudad seguía girando, indiferente, a mi dolor. Los coches pasaban veloces. La gente caminaba deprisa. Los vendedores gritaban sus productos. Y yo allí plantada, aferrada a una llave,
oxidada y a una verdad que todavía no entendía. Tomé un autobús hacia el lado oeste. El trayecto duró casi una hora. Me senté junto a la ventanilla viendo cómo la ciudad cambiaba de edificios limpios y modernos a construcciones viejas con grafitis y ventanas rotas. Las calles se volvían más estrechas, más sucias, más peligrosas. Cuando bajé, el sol ya empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y violeta oscuro. La calle industrial 447 era tal como la recordaba de hacía décadas, una fila interminable de naves metálicas oxidadas con puertas corroídas y candados enormes. Algunas tenían ventanas rotas. Otras estaban completamente selladas. La maleza crecía entre las grietas del asfalto. La basura se acumulaba en las esquinas. El silencio era pesado, roto solo por ladridos lejanos de perros. Caminé despacio, contando los números en las puertas. Nave 8, nave 9, nave 10. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Al fin llegué. Nave 12. Una puerta de metal gris oscuro más alta que yo, con un candadote enorme que parecía no haberse tocado en décadas. Telarañas gruesas colgaban de las esquinas. El polvo lo cubría todo. Saqué la llave del bolsillo. Me temblaban tanto las manos que necesité 3 intentos para meterla en la cerradura. Cuando por fin entró, el metal chirrió con un sonido agudo que me puso la piel de gallina. Giré la llave despacio. El candado se abrió con un clic seco que resonó en el silencio. Quité el candado y lo dejé caer al suelo. Después, con las 2 manos, empujé la puerta. Se abrió lentamente, rechinando como si gritara de dolor. Un golpe de aire frío y húmedo salió de dentro, trayendo olor a moho, a metal oxidado y a algo más, algo viejo, algo que llevaba 30 años esperando a ser descubierto. Miré hacia el interior. Oscuridad total. Solo sombras bailando en la penumbra. Saqué el móvil, encendí la linterna y di el primer paso hacia la verdad que mi padre había enterrado. Y lo que vi dentro hizo que comprendiera que mi vida nunca volvería a ser la misma. La luz del móvil cortaba la oscuridad en un haz tembloroso que apenas iluminaba 2 metros por delante. El interior de la nave olía a abandono, a años de silencio acumulado entre paredes metálicas frías. Mis pasos resonaban contra el suelo de hormigón agrietado. Cada eco multiplicaba hasta convertirse en susurros fantasmales. Avancé despacio, barriendo la luz por cada rincón, por cada sombra que parecía moverse. El espacio era más grande de lo que imaginaba, unos 20 metros de largo por 10 de ancho. Las paredes estaban cubiertas de estanterías metálicas oxidadas llenas de cajas de cartón, podridas por la humedad. Algunas se habían derrumbado, derramando su contenido al suelo, papeles amarillentos, carpetas destrozadas, fotografías borrosas. En el centro de la nave había una mesa vieja de madera cubierta de una capa de polvo tan gruesa que parecía terciopelo gris. Y griega. Encima de esa mesa, perfectamente centrado como si alguien lo hubiera dejado. Allí ayer había un sobre grande y grueso de papel manila, intacto, sin una mota de polvo, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Me acerqué despacio, con el corazón aporreándome las costillas. Esto no tenía sentido. Todo lo demás en la nave estaba destruido por décadas de abandono. Pero ese sobre parecía nuevo. Alguien había estado aquí hace muy poco. Extendí la mano temblorosa y lo cogí. Pesaba, lleno de algo más que papel. Lo abrí con cuidado y vacié su contenido sobre la mesa. Documentos. Decenas de documentos. Escrituras. De propiedades, partidas de nacimiento, certificados de defunción, fotografías antiguas en blanco y negro y un cuaderno de cuero marrón con las esquinas dobladas. Apreté la linterna del móvil entre los dientes para tener las manos libres y empecé a revisarlos. La primera escritura era de una casa en el centro de la ciudad. Dirección: Avenida Libertad 328, a nombre de Robert Harrison, Michigan Padre.
Fecha: 1982. Nunca había oído hablar de esa dirección. Nunca. Supe que mi padre tuviera propiedades más allá de la casita humilde donde crecí. Pasé al siguiente documento. Otra propiedad. Y. Otra. Y otra. 5 casas en total, todas en zonas caras de la ciudad. Todas. Registradas entre los años 70 y 80. ¿Cómo era posible? Mi padre trabajaba en una fábrica textil. Ganaba lo justo para mantenernos. Pero nunca hubo lujos, nunca vacaciones. Ni coche nuevo, ni ropa cara. Mi madre nos cosía las faldas con retales. Yo llevaba zapatos hasta que se les caía la suela. Y mi padre tenía 5 propiedades. Me temblaban las manos sosteniendo esos papeles, que reescribían toda la historia de mi familia. Cogí una de las partidas de nacimiento. El nombre me detuvo el corazón. Ramón Harrison Delgado. Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1968. Padre: Robert Harrison. Madre: Victoria Delgado. Leí el documento 3 veces, pero las palabras no cambiaban. Mi padre había tenido otro hijo, un varón nacido 6 años antes que yo, un hijo con otra mujer, un hermano del que nunca supe nada. Busqué frenética entre los papeles. Encontré otro certificado. Gabriela Harrison Torres, nacida en 1975. Padre: Robert Harrison. Madre: Martina Torres. Otra hija, 3 años menor que yo. Respiraba entrecortada, con bocanadas cortas. Mi padre tenía otra familia, quizá 2, quizá más, mientras yo crecía creyendo que éramos su único mundo. Él tenía otros hijos, otras mujeres, otras vidas, paralelas que nunca se cruzaron con la mía. Las fotografías lo confirmaban todo. Cogí una y la acerqué a la luz del móvil. Mi padre, joven, quizá de 30 años, con él. Brazos sobre los hombros de una mujer morena de sonrisa ancha. Ella sostenía a un bebé. Detrás, una casa grande con jardín. En la siguiente foto, mi padre con otra mujer. Esta vez rubia, delante de un coche reluciente. En otra, él solo, de pie frente a un edificio de oficinas, con traje y corbata. No era obrero de fábrica. Era otro hombre. Completamente distinto. Abrí el cuaderno de cuero con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de la letra inclinada de mi padre. Eran registros, apuntes meticulosos de ingresos y gastos. Enero de 1978. Cobro de alquileres, $3.200. Pago a Victoria, $500. Pago a Ellen, mi madre, $400. Ahorro para nueva propiedad, $2.300. Página tras página, año tras año, un registro frío y calculado de cómo repartía su dinero entre sus distintas familias. Me dejé caer al suelo de hormigón, con él. Cuaderno apretado contra el pecho. Todo lo que creía sobre mi padre era mentira. No era un hombre humilde que se mataba trabajando por nosotros. Era un empresario que había acumulado propiedades, que alquilaba casas, que explotaba inquilinos, que mantenía varias familias en la ignorancia. Y mi madre nunca lo supo. Nunca sospechó que el dinero que él le daba era solo una migaja de lo que realmente tenía. Pero eso no explicaba por qué Michael había hecho lo que hizo. ¿Cómo lo había descubierto? ¿Por qué abandonarme en aquel hotel formaba parte de su plan? Seguí buscando entre los documentos hasta dar con uno reciente. Una carta fechada hace 7 meses, escrita con letra que no reconocía. Estimado Michael Henderson, en respuesta a su investigación sobre la herencia de Robert Harrison, confirmo que las propiedades mencionadas siguen registradas a nombre del fallecido. No obstante, existe un testamento cerrado depositado en esta notaría que no podrá abrirse hasta que se localice y notifique a todos los herederos legítimos. Los herederos reconocidos hasta la fecha son Ramón Harrison Delgado y Gabriela Harrison Torres. Atentamente, notario público número 47. Ahí estaba,
Michael había investigado a su abuelo, había descubierto la existencia de las propiedades, del testamento, de los otros herederos, y había decidido que esa fortuna era suya. Pero para reclamarla necesitaba que yo, la otra hija legítima, desapareciera o estuviera tan destrozada que no pudiera pelear legalmente. Por eso el hotel, por eso la humillación, por eso dejarme sin un centavo. Quería quebrarme emocionalmente, arruinarme, económicamente, para que cuando llegara el momento de abrir ese testamento yo no tuviera fuerzas ni recursos para reclamar nada. Un sonido metálico me sacó de mis pensamientos. Venía de fuera. Pasos. Alguien caminaba cerca de la nave. Me puse en pie de un salto. Metí los documentos más importantes en el bolso y apagué la linterna del móvil. La oscuridad me tragó entera. Los pasos se acercaban, lentos, pesados, con intención. Se detuvieron justo delante de la puerta de la nave. ¿Sabía que vendrías aquí, mamá? La voz de Michael cortó el silencio como un cuchillo, helada, sin rastro de la falsa ternura que había usado todo el fin de semana. Encendí el móvil y apunté la luz hacia la puerta. Allí estaba, una silueta recortada contra el cielo naranja del atardecer. Ya no llevaba las gafas caras ni la sonrisa perfecta. Su rostro estaba endurecido. Los ojos le brillaban con algo oscuro que nunca le había visto. Emma te lo dijo, ¿verdad? La estúpida vieja, no. Supo mantener la boca cerrada. Dio un paso hacia adentro. Yo retrocedí por instinto. 6 meses investigando a tu padre. 6 meses. Descubriendo que el abuelo santo que nunca conocí era en realidad un mentiroso, que amasó una fortuna mientras nos tenía en la miseria. Y ahora esa fortuna me pertenece a mí. Tenía otros hijos. Michael, mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Hay un testamento, otros herederos. No es solo tuya. Soltó una risa seca, humillante. Esos herederos no saben que tú existes. Y sí, tú no existes legalmente. No puedes reclamar nada. Por eso necesitaba destruir primero. Dejarte sin un centavo, sin recursos, sin dignidad, para que cuando llegue el momento de abrir ese testamento estés tan rota que no puedas pelear. Daniele apareció detrás de él, brazos cruzados, con esa expresión fría que ahora entendía que era su verdadera cara. El hotel fue idea mía, dijo con orgullo. Envenenado. Un golpe emocional y económico a la vez. Elegante, ¿no crees? Se rieron juntos y el sonido me revolvió el estómago. Mi hijo y su mujer lo habían planeado todo como si fuera un juego, como si yo no fuera humana, como si mi dolor fuera un espectáculo. No te vas a quedar con nada. Las palabras me salieron antes de pensarlas. Michael dio otro paso hacia mí y esta vez su expresión se volvió amenazante. No tienes elección, mamá. Ya estás arruinada. Ya te quedaste sin nada. Y cuando termine contigo, ni siquiera vas a tener dónde vivir. Pero entonces, desde la oscuridad del fondo de la nave, una voz masculina y profunda cortó el aire como un trueno. No estás sola. Todos nos quedamos helados. La voz había surgido de las sombras del fondo, grave y firme, cargada de autoridad. Giré la luz del móvil hacia allí y la figura de un hombre fue emergiendo lentamente de la oscuridad. Era alto, de hombros anchos, quizá rondando los 60 años. Pelo gris muy corto, arrugas profundas alrededor de los ojos y una mandíbula cuadrada que me resultaba extrañamente familiar. Llevaba ropa sencilla, vaqueros y camisa verde oscuro. Pero había algo en su postura que imponía respeto. Se detuvo a unos 3 metros de nosotros, brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos barrieron a Michael con desprecio, antes de posarse en mí con una expresión que no supe descifrar. Había dolor ahí, y también reconocimiento. ¿Quién demonios eres tú? Michael Dio en paso adelante, intentando recuperar el control, pero su voz sonó menos segura. El hombre no contestó de inmediato. Solo mí.
Miró fijamente, estudiándome como si viera un fantasma. Soy Ray, dijo al fin, con la voz ronca. Ramon Harrison, tu hermano. El mundo se detuvo. Las palabras quedaron flotando en el aire denso. De la nave como humo espeso. Hermano, el certificado de nacimiento que había visto. Minutos antes cobró vida delante de mis ojos. El hijo que mi padre tuvo 6 años antes que yo con otra mujer. El heredero del que hablaba Michael. Estaba aquí. Había estado esperando entre las sombras todo este tiempo. No puede ser, susurré. Aunque en el fondo, sabía que era verdad. Ray dio un paso hacia la luz y pude verlo. Mejor. Tenía los mismos ojos que mi padre, castaños oscuros con esa mirada penetrante que recordaba de cuando era niña, la misma forma de la nariz, la misma mandíbula. Era como ver a mi padre vivo otra vez, pero 30 años después. Las lágrimas empezaron a embornar la vista. Sin permiso, Ray sacó un papel doblado del bolsillo de la camisa y me lo tendió. Hace 3 meses recibí una citación de la notaría. Me comunicaron que mi padre había muerto hacía 30 años y que había dejado un testamento en el que yo figuraba como uno de los herederos. Yo no sabía nada de todo esto. Mi madre nunca me habló de Robert Harrison. Nunca conocí a mi padre. Crecí creyendo que me había abandonado antes de que yo naciera. Tomé el papel con manos temblorosas. Era la misma carta que había visto entre los documentos, la del despacho notarial. Empecé a investigar, siguió Ray, con la voz cargada de emoción contenida. Descubrí que tenía hermanas. Tú, Sandra, y otra, Gabriela, que murió hace 10 años en un accidente. Descubrí que nuestro padre era un hombre que mantuvo vidas paralelas, que nos mintió a todos, que levantó una fortuna a espaldas de nuestras madres mientras ellas se mataban trabajando, para sacarnos adelante. La voz se le quebró en la última palabra. Pude ver el dolor crudo en sus ojos, el mismo dolor que sentía yo. Éramos hijos del mismo engaño, víctimas del mismo hombre que nos había dado la vida pero nos había negado la verdad. Cuando descubrí que existía esta nave, vine a investigar. Encontré todos los documentos, las propiedades, las cuentas, las cartas, y descubrí algo más. Se giró hacia Michael con una mirada que podría haber congelado el infierno. Descubrí que tu hijo había estado husmeando, que había sobornado a empleados de la notaría para obtener información privada, que había contactado con Emma para sacarle datos de las propiedades, y entendí que estaba tramando algo. Así que decidí esperar, vigilar, ver hasta dónde era capaz de llegar. Ray avanzó despacio hacia Michael, que retrocedió por instinto. Daniele se pegó más a la pared, su arrogancia de antes evaporándose como niebla. Lo que no esperaba era que fueras tan cruel, que humillaras a tu propia madre en público, que la dejaras sin un duro, sin dignidad, solo para destrozarla emocionalmente. Ray se detuvo frente a Michael, mucho más alto, mucho más imponente. Tú eres peor que nuestro padre. Él al menos tuvo la decencia de mantener sus mentiras en secreto. Tú las usas como armas contra la mujer que te dio la vida. Michael intentó recuperar su postura, desafiante, pero la voz le salió temblorosa. Esa fortuna es mía. Soy su nieto. Tengo más derecho que vosotros. Un bastardo que ni siquiera conoció al viejo. Ray no se movió, pero la tensión en su mandíbula se hizo visible. Legalmente somos herederos iguales. Sandra, yo, y tú a través de tu madre. Pero aquí está la diferencia. Yo no vine a robar. Vine a conocer la verdad y a asegurarme de que nadie más sufriera por los secretos de Robert Harrison. Se giró hacia mí y su expresión se suavizó. Sandra, sé que es mucho. Sé que tu mundo acaba de derrumbarse, pero tienes que saber algo más. Sacó otro documento del bolsillo interior de la camisa. Este era más antiguo, amarillento, con sellos oficiales. El testamento de nuestro padre era muy concreto. Repartía las propiedades a partes iguales entre sus hijos legítimos. Pero añadió una cláusula
Si cualquiera de los herederos intentara desposeer a otro mediante engaño o violencia, perdería automáticamente su parte. Las palabras cayeron como bombas en el silencio. De la nave, miré a Michael y vi cómo se le ponía la cara blanca. Ray siguió implacable. Tu hijo planeó destruirte para quedarse con tu part. Pagó detectives privados. Sobornó empleados. Conspiró para dejarte en la ruina económica y emocional. Todo está documentado. Me he encargado de recopilar todas las pruebas durante los últimos 3 meses. Sacó su móvil y empezó a deslizar fotos. Correos entre Michael y un detective privado, transferencias bancarias a empleados corruptos de la notaría, mensajes de WhatsApp entre él y Daniele planeando hasta el último detalle del fin de semana en el hotel. Todo estaba ahí. Cada paso de su plan cruel capturado en pruebas digitales que los iban a hundir legalmente. Según la cláusula del testamento, Michael pierde todo derecho a la herencia. ¿Y tú, Daniele? La miró con frialdad absoluta. Como cómplice, tampoco vas a oler ni un centavo. Daniel soltó un grito ahogado. Esto es un montaje. No podéis demostrar nada. Ray sonrió sin humor. Puedo y lo haré. Ya he entregado copias de todas estas pruebas a la notaría que lleva el testamento. La vista judicially es en 2 semanas. Para entonces, vosotros dos no solo habréis perdido la herencia, os enfrentaréis a cargos por estafa, extorsión emocional y conspiración. Michael explodó. Eres un entrometido hijo de puta. Esto no es asunto tuyo. Es mi madre, no la tuya. Dio un paso amenazante hacia Ray, pero Ray ni se inmutó. Exacto. Es tu madre. La mujer que te crió, que se sacrificó por ti, que te dio todo lo que tenía, y tú se lo pagaste con traición. Eso te convierte en algo peor que un ladrón. Te convierte en un monstruo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Michael temblaba de rabia impotent. Daniel lloraba contra la pared, su máscara de perfección hecha trizas. Y yo allí, intentando procesar que en una sola tarde había perdido a mi hijo, pero había ganado un hermano. Que mi padre era un mentiroso, pero tuvo la previsión de protegernos desde la tumba. Que todo lo que creía saber sobre mi familia era falso. Ray se acercó y puso una mano grande y áspera sobre mi hombro. Sé que duele. Créeme, lo sé. Yo pasé por lo mismo hace 3 meses. Descubrir que toda tu vida estaba construida sobre mentiras es como morir y renacer al mismo tiempo. Pero hay algo que tienes que entender. Su voz se volvió más suave, casi tierna. Nuestro padre fue un hombre horrible. Pero nosotros no tenemos por qué serlo. Podemos elegir qué hacemos con lo que nos dejó. No quiero esa fortuna. Las palabras me salieron solas, sin pensarlas. Ray asintió despacio, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Yo tampoco. Al menos no toda. Por eso tengo una propuesta. Pero primero hay que terminar esto. Se volvió hacia Michael por última vez. Tienes 2 opciones. Os vais de aquí ahora mismo. Os mantenéis lejos de tu madre para siempre. Y quizá, solo quizá, no, presente cargos penales. O intentáis pelear esto por la vía legal y me encargaré personalmente de que paséis los próximos años entre rejas. Michael me miró con odio puro. Ya no quedaba ni rastro del hijo al que una vez amé, solo un desconocido cruel que había usado mi amor como arma. Esto no queda aquí. Escupió las palabras como veneno. Agarró a Daniele del brazo y los dos salieron de la nave. Sus pasos resonaron contra el metal hasta perderse en la distancia. Y entonces, por primera vez en toda la tarde, Ray y yo nos quedamos solos. El silencio que quedó después de que Michael y Daniele se fueran era distinto. No era opresivo ni amenazante. Era extraño, cargado de preguntas sin respuesta y de verdades a medio descubrir. Ray se quedó de pie frente a mí, con las manos en los bolsillos, mirándome con una mezcla de curiosidad y cautela, como si yo
Fuera un animal herido que podía atacar o huir en cualquier momento. Y quizá tenía razón. Yo no sabía qué sentir. No sabía si llorar, gritar o simplemente dejarme caer al suelo y rendirme. ¿Cómo sabías que estaría aquí hoy? Mi voz sonó ronca, gastada por tantas emociones en tan pocas horas. Ray se encogió de hombros y se apoyó contra una de las estanterías oxidadas. No lo sabía seguro, pero conocía el plan de tu hijo. Sabía que te llevaría al hotel, que te abandonaría allí y supuse que Emma cumpliría su promesa. Así que he venido todas las tardes durante las últimas 2 semanas a esperar. Hoy era el día. 2 semanas. Este hombre, este desconocido que compartía mi sangre, había pasado 2 semanas esperando en una nave abandonada, para protegerme de un peligro que yo ni siquiera sabía que existía. ¿Por qué? La pregunta apenas salió como un susurro. ¿Por qué te importa lo que me pase? No me conoces. No nos conocemos. Ray apartó la mirada hacia las sombras del fondo de la nave, y por un momento pensé que no iba a contestar. Porque he pasado 58 años creyendo que estaba solo en el mundo, dijo al fin, con la voz cargada de una tristeza antigua y profunda. Mi madre murió cuando yo tenía 19. Nunca tuve hermanos. Nunca tuve familia más allá de ella. Y cuando descubrí que tenía hermanas, que había gente en el mundo con la que compartía sangre, sentí algo que nunca había sentido antes. Esperanza, la posibilidad de no estar solo. Se giró hacia mí y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Gabriela ya no está. Solo quedábamos tú y yo. Y no iba a permitir que tu hijo te robara antes de que pudiéramos conocernos. Las lágrimas que había estado reteniendo por fin se derramaron. Gruesas, calientes, imparables. Lloré por mi hijo perdido, por mi padre mentiroso, por mi madre que murió sin saber la verdad. Por todos los años que Ray y yo habíamos vivido separados, ignorando que el otro existía. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, solo sollozos secos que me sacudían todo el cuerpo. Y Ray se acercó y me abrazó. No dijo nada, no intentó consolarme con palabras vacías. Solo me sostuvo mientras yo me deshacía. Su abrazo era firme, cálido, olía a jabón sencillo y a honestidad. Y en ese abrazo de un desconocido que era mi hermano sentí algo que no sentía desde hacía décadas: seguridad. La sensación de que alguien estaba de mi lado sin condiciones, sin segundas intenciones, sin traiciones acechando en la sombra. Cuando por fin me tranquilicé, Ray me soltó y sacó un pañuelo limpio del bolsillo. Lo cogí y me sequé la cara, avergonzada de haberme derrumbado así. Lo siento, murmuré. Él negó con la cabeza. No te disculpas. Tienes derecho a llorar. Tienes derecho a sentir todo lo que estás sintiendo. Yo lloré semanas cuando descubrí la verdad sobre nuestro padre. Se agachó, recogió del suelo el cuaderno de cuero que se me había caído y lo abrió por una página marcada. Mira esto. Aquí está la prueba de quién fue realmente Robert Harrison. Acerqué la luz del móvil. Era una anotación de diario fechada en 1985. Victoria amenazó hoy con contarlo todo si no le doy más dinero. Le di $500 extra para que cierre la boca. Ellen sospecha algo. Tengo que ser más cuidadoso. Las propiedades se están dando buenos ingresos. Pronto podré comprar la quina casa. Leí anotación tras anotación, cada una más fría y calculadora que la anterior. Mi padre no escribía sobre amor ni sobre remordimientos. Escribía sobre dinero, control, manipulación, cómo mantener a sus mujeres separadas, cómo asegurarse de que ninguno de sus hijos se conociera, cómo maximizar sus ganancias con las propiedades mientras nos daba a nosotros lo justo para sobrevivir. Era el registro minucioso de una doble, triple vida mantenida con la precisión de un contable y la frialdad de un estafador. Era un monstruo, dije, y las palabras me quemaron la garganta. Ray cerró el cuaderno despacio. Era Jimeno.
Un humano egoísta, cobarde y cruel, pero humano. Se sentó en el suelo de hormigón, apoyándola, espalda contra la pared, y me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Lo hice, demasiado cansada para seguir de pie. ¿Sabes lo más triste? Continuó Ray. Que al final, con todo su dinero, sus propiedades y sus secretos, murió solo en un hospital. Ninguna de sus mujeres estuvo allí. Ninguno de sus hijos lo acompañó. Solo Emma, la empleada a la que pagaba para que mantuviera sus mentiras. Recordé las palabras de la anciana en el vestíbulo del hotel. Ray asintió. Ella fue la única persona leal que tuvo. Y ni siquiera fue por amor. Fue por lealtad mal entendida y por los 33 años de sueldo. Pero al menos tuvo la decencia de cumplir su último deseo. Entregarte ese sobre. Asegurarse de que conocieras la verdad. Nos quedamos en silencio varios minutos. La nave estaba fría. La humedad se colaba por las rendijas del metal. Pero había algo reconfortante en compartir aquel espacio desolado con alguien que entendía exactamente lo que sentía. Dijiste que tenías una propuesta. Rompí por fin el silencio. Ray se enderezó y me miró directamente a los ojos. Las 5 propiedades que dejó nuestro padre valen aproximadamente $800,000 en total. Según el testamento, cada uno nos corresponden 400,000. Es dinero que ninguno de los dos necesitábamos, pero que ahora tenemos. Hizo una pausa, eligiendo con cuidado las palabras. Mi propuesta es esta. Vendemos las propiedades. Cogemos ese dinero y lo usamos para hacer algo que nuestro padre nunca hizo. Algo bueno. ¿Cómo qué? Ray sonrió por primera vez desde que lo conocía, y esa sonrisa le cambió por completo la cara. Emma necesita dinero para su vejez. Trabajado toda la vida y apenas le llega para vivir. Le daremos $50,000. Es lo menos que podemos hacer por la mujer que guardó los secretos de nuestro padre, pero que al final nos ayudó a encontrarnos. Asentí despacio. Tenía sentido. Era justo. El resto lo repartimos, pero no para gastarlo en nosotros. Lo usamos para ayudar a otras personas. Podemos crear un fondo para madres solteras que limpian casas, como nuestras madres. Mujeres que crían solas a sus hijos, que se rompen la espalda para darles estudios. Les damos becas. Les damos oportunidades. Hacemos algo que valga la pena con ese dinero. Sucio. Sus ojos brillaban con intensidad. Convertimos el legado de un mentiroso en esperanza para quienes de verdad la necesitan. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran distintas. No eran de dolor, sino de algo parecido a la paz. Nuestro padre usó ese dinero para controlar y para hacer daño, dije despacio. Nosotros lo usaremos para liberar y para sanar. Ray me tendió la mano. ¿Aceptas? Tomé su mano, áspera y fuerte, y la estreché. Con firmeza. Acepto. Nos levantamos del suelo, sacudiéndonos el polvo y la humedad. Ray empezó a recoger los documentos que había sobre la mesa, ordenándolos en montones limpios. Necesitaremos un abogado, alguien que nos ayude con los trámites del testamento y la venta de las propiedades. Asentí. Conozco a una. ¿Es vecina mía? Abogada. Siempre. Ha sido buena conmigo. Ray sonrió. Perfecto. Mañana empezamos con los papeles. ¿Mañana? La palabra sonaba extraña. Hace unas horas yo no tenía mañana. Estaba destruida, abandonada, sin futuro. Y ahora tenía un hermano, un plan y algo parecido a un propósito. Ray, dije mientras caminábamos hacia la salida de la nave. Gracias por esperarme, por protegerme, por todo. Él se detuvo en la puerta y me miró con esos ojos que eran como los de mi padre, pero completamente distintos por su calidez. No me des las gracias. Somos familia, y la familia de verdad no te abandona en el vestíbulo de un hotel con una cuenta que no puedes pagar. La familia de verdad espera 2 semanas en una nave abandonada,
Solo para asegurarse de que estás bien. Se le quebró un poco la voz. He pasado toda mi vida sin hermanos. ¿Ahora qué? Te encontré. No pienso dejarte sola nunca más. Salimos juntos de la nave. El cielo ya estaba completamente oscuro, salpicado de estrellas que brillaban como promesas. Ray cerró la puerta metálica y volvió a poner el candado. Este sitio ya cumplió su función, dijo. No, hace falta que volvamos nunca más. Caminamos por la calle industrial desierta, nuestros pasos sincronizados sin habérnoslo propuesto. Ray me acompañó hasta la Parada del Autobús. La calle estaba sola, iluminada solo por farolas viejas que parpadeaban con luz amarillenta. El frío de la noche empezaba a colárseme por la ropa y me abracé a mí misma para conservar el calor. Él se quitó la chaqueta vaquera sin decir nada y me la puso sobre los hombros. Olía a detergente barato y a honradez. Tan distinto de los perfumes caros y las mentiras de Michael. ¿Dónde vives? Preguntó Ray, metiendo ahora las manos en los bolsillos del pantalón. Le di mi dirección. Era un edificio viejo en la zona norte. Nada del otro mundo, pero era mío. Lo había pagado con 30 años. De trabajo duro. Queda lejos. Te llevo. Negukan, la cabeza. No quiero molestarte más. Soltó una risa corta. Sandra, acabo de pasar 2 semanas esperando. En una nave abandonada. Llevarte a casa no es ninguna molestia. Su camioneta estaba aparcada a 2 calles. Era vieja, blanca sucia, con abolladuras en las puertas y el parabrisas agrietado. En una esquina, pero arrancó a la primera, ronroneando con un motor que sonaba. Bien cuidado. Subí al asiento del copiloto y me abroché el cinturón mientras Ray encendía la calefacción. El interior olía a café viejo y a los ambientadores baratos que colgaban del retrovisor. Condujo en silencio los primeros minutos, concentrado en el tráfico nocturno de la ciudad. Yo miraba por la ventanilla, viendo cómo las calles industriales se iban convirtiendo poco a poco en zonas residenciales, familias cenando tras ventanas iluminadas, niños jugando en la acera bajo la mirada de sus padres, vidas normales, sencillas, honestas. Todo lo que yo creía tener y que resultó ser una ilusión cuidadosamente construida. ¿A qué te dedicas? La pregunta de Ray me sacó de mis pensamientos. Limpio casa 5 días a la semana, a veces 6 si necesito dinero extra. Mi voz sonaba cansada incluso para mis propios oídos. Ray asintió despacio. Mi madre también limpiaba casas. Trabajó hasta que el cáncer la dejó tan débil que ni siquiera podía sostener una escoba. Murió con las manos destrozadas y la espalda rota. Tenía 48 años. El dolor en su voz era tan crudo que me dolió. En el pecho. La mía murió a los 52. Diabetes. No tenía dinero para medicinas. Siguió trabajando hasta que se desplomó en casa de una clienta. La dueña ni siquiera llamó a una ambulancia. Solo me llamó a mí para que fuera a recogerla porque estaba ensuciando su suelo de mármol. Las palabras salieron amargas, cargadas de una rabia que llevaba 14 años guardada. Ray golpeó el volante con la palma de la mano. No fuerte, pero con una frustración impotente. Nuestras madres se mataron trabajando mientras nuestro padre acumulaba propiedades. Podría haberlas ayudado. Podría habernos ahorrado todo eso. Y no lo hizo. Nunca lo hizo. Podría habernos dado vidas mejores. Pero eligió el secreto y el control por encima de todo. Se frotó los ojos con una mano, como intentando borrar imágenes dolorosas. Por eso quiero usar ese dinero para ayudar a otras mujeres, para que ninguna madre más tenga que morirse limpiando suelos de gente que ni siquiera la ve como persona. ¿Y tú a qué te dedicas? Pregunté, necesitando aligerar un poco el peso de la conversación. Ray sonrió con tristeza. Soy mecánico. Tengo un taller pequeño en la zona. Arreglo coches viejos, los que la gente con dinero ya no quiere. No gano mucho, pero es honrado. Cada peso que entra en mi bolsillo lo gané con mis propias manos, no robando ni mintiendo a nadie.
Había orgullo en su voz. Un orgullo auténtico, que mi hijo nunca tuvo. Michael. El pensamiento me atravesó como un cuchillo. Mi hijo. El niño al que creí. Al que dida. Comer quitándome yo la comida de la boca para que no pasara hambre. El niño al que llevé andando al colegio todos los días durante 12 años, bajo el sol y bajo la lluvia porque no teníamos para el autobús. El niño que lloraba en mis brazos cuando le rompieron el corazón por primera vez, cuando suspendió un examen, cuando se sentía rechazado por el mundo. Aquel niño se había convertido en un desconocido, cruel que me usó como herramienta desechable. ¿Crees que volverá? La pregunta se me escapó, antes de poder detenerla. Ray no contestó de inmediato. Siguió, conduciendo, con las manos firmes en el volante y la mirada fija en la carretera. La verdad, no lo sé. La codicia le hace cosas raras a la gente. Puede que acepte que perdió y desaparezca. O puede que intente algo desesperado. Me miró de reojo. Por eso quiero que tengas esto. Sacó algo del compartimento entre los asientos y me lo entregó. Era una tarjeta con su número de teléfono escrito a mano. Si Michael intenta contactarte, si te amenaza, si sientes que estás en peligro, me llamas inmediatamente. Igual la hora. Igual el día. Me llamas y yo voy. La seriedad de su voz no dejaba lugar a dudas. Este hombre que me conocía desde hacía apenas unas horas estaba dispuesto a protegerme, mientras que mi hijo, que había compartido mi vida durante 38 años, había planeado mi destrucción. Guardé la tarjeta en el bolso junto a los documentos de la nave. Ray, hay algo que no entiendo. Me miró un instante antes de volver a fijarla, vista en la carretera. ¿Por qué nuestro padre escribió ese testamento? Así, con esa cláusula sobre los herederos que intentaran engañar a otros. Sí, pasó toda la vida mintiendo y manipulando. ¿Por qué poner una regla moral en su testamento? Ray soltó el aire despacio. He pensado mucho en eso. Creo que al final, cuando supo que se moría, tuvo un momento de claridad, o tal vez de cobardía. No tuvo valor para decirnos la verdad en vida, pero quiso asegurarse de que, después de muerto, ninguno de sus hijos se destruyera entre sí por su dinero. Sucio. Fue su manera retorcida de protegernos, no de nosotros mismos, sino unos de otros. Una última manipulación, dije con amargura. Hasta desde la tumba siguió controlando. Ray asintió. Pero esta vez su manipulación nos protegió. Sin esa cláusula, tu hijo habría ganado. Te habría destrozado legalmente y lo habría quedado todo. Nuestro padre, por primera vez en su vida egoísta, hizo algo que nos benefició, aunque fuera por casualidad. 20 minutos después llegamos a mi edificio. Era un bloque gris de hormigón de 5 plantas, con balconcitos llenos de ropa, tendida y macetas con plantas medio muertas. No era bonito, pero era mi casa. Ray apagó el motor y se giró hacia mí. ¿Estarás bien esta noche? La pregunta llevaba una preocupación auténtica. Asentí, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Estaré bien. Tengo mucho en lo que pensar. Pero estaré bien. Bajé de la camioneta y le devolví la chaqueta. Él la cogió, pero no se movió. Sandra, mañana a las 10 tengo cita con mi abogada. ¿Puedes venir? Quiero que estés allí cuando empecemos los trámites del testamento. Dura un segundo. Mañana tenía trabajo. 3 casas que limpiar. Pero esto era más importante. Esto era el futuro. Allí estaré. Pásame la dirección. Ray sacó el móvil y me envió la ubicación por mensaje. Luego bajó de la camioneta, rodeó el vehículo y vino hasta donde yo estaba. Me dio un abrazo rápido pero firme. Vas a salir de esta. Todo esto, el dolor, la traición, la confusión. Vas a salir porque eres más fuerte de lo que crees. Se apartó y me miró a los ojos. Y ya no estás sola. Ya no más. Ahora me tienes. A mí. Subí las escaleras hasta mi piso en el tercero. Cada escalón era un esfuerzo después del día más largo de mi vida. Abrí la
puerta y entré en mi pequeño apartamento de 2 habitaciones. Todo estaba exactamente como lo había dejado el viernes por la mañana, antes de que Michael viniera a recogerme para llevarme al hotel. La taza de café sin lavar en él, fregadero, el periódico abierto encima de la mesa, la cama sin hacer, como si el tiempo se hubiera congelado. Pero yo ya no era la misma persona que había salido de aquel apartamento 3 días atrás. Aquella Sandra era ingenua. Todavía creía en su hijo. Todavía vivía en la ilusión de una familia que se quería. Esta Sandra conocía la verdad sobre su padre, sobre su hijo, sobre la fragilidad de los lazos de sangre cuando entran en juego el dinero y la codicia. Pero también sabía algo nuevo, que la familia no siempre llega de donde una espera. A veces llega en forma de un hermano que nunca conociste y que te espera en una nave abandonada solo para asegurarse de que estás bien. Me dejé caer en el sofá sin siquiera quitarme los zapatos. El cansancio era total, físico y del alma. Cerré los ojos y por un momento solo existió el silencio de mi apartamento y el latido lento de mi corazón. Mañana empezaría el proceso legal. Mañana enfrentaría las consecuencias de todo lo que había descubierto. Pero esta noche solo necesitaba respirar. El móvil vibró dentro del bolso. Lo saqué esperando un mensaje de Ray. Pero no era él. Era Michael. El mensaje brillaba en la pantalla como una herida abierta. Mamá, tenemos que hablar. Por favor, dame una oportunidad de explicarme. No es lo que piensas. Te quiero. Tu hijo Michael. Leí las palabras 1, 2, 3 veces. Cara. Lectura me revolvió más el estómago. Te quiero. Aquellas 2 palabras que lo habían sido todo. Para mí durante 38 años ahora sonaban huecas, vacías, como monedas. Falsas que intentan hacerse pasar por oro. Los dedos me temblaban sobre el teclado. Una parte de mí quería contestar. La parte que todavía era madre, que recordaba al niño pequeño que se abrazaba a mis piernas, cuando tenía miedo a la oscuridad. Pero otra parte, la que había madurado dolorosamente en las últimas horas, sabía que contestar sería abrir una puerta, que debía permanecer cerrada. Michael no quería explicar. Quería manipular. Era lo único que sabía hacer ya. Bloqueé su número. El gesto fue sencillo. 3 toques en la pantalla. Pero sentí como si estuviera cortando un cordón umbilical que llevaba conectado casi 4 décadas. Lloré mientras lo hacía. Lágrimas silenciosas que rodaban por mis mejillas y caían sobre la pantalla, emborronándolas. Letras. Estaba de luto por la muerte de algo que probablemente nunca había existido de verdad. El hijo al que amé era una ilusión. El hombre real era un desconocido cruel. Me levanté del sofá y me acerqué a la ventana. Desde el 3er piso se veía la calle, medio iluminada por farolas que necesitaban arreglo. Un perro callejero rebuscaba en la basura. Una pareja joven caminaba de la mano. La vida seguía, indiferente a mi dolor. Me pregunté cuántas personas en aquellos edificios grises estarían viviendo sus propias tragedias silenciosas. ¿Cuántas madres habrían sido traicionadas por sus hijos? ¿Cuántos secretos familiares se escondían tras aquellas ventanas iluminadas? El móvil vibró otra vez. Esta vez era un número desconocido. El corazón me dio un vuelco. Durante esta. Abrir el mensaje. Sandra, soy Danielle. Por favor, escúchame. Michael está desesperado. Cometimos un error. Podemos arreglarlo. Tú nos perdonarías, ¿verdad? Eres su madre. Las madres siempre perdonan. La rabia que sentí fue tan intensa que tuve que sentarme para no caerme. Daniele, la mujer que había planeado mi humillación como si fuera un juego divertido, ahora pedía perdón, no por arrepentimiento, sino porque habían perdido. Bloqueé también ese número. Después apagué el móvil del todo y lo dejé sobre la mesa. Necesitaba silencio. Necesitaba pensar. Fui hasta el dormitorio y me dejé caer en la cama sin siquiera desnudarme. Las sábanas olían a suavizante barato y a soledad.
Cerré los ojos intentando dormir, pero mi mente era un torbellino de imágenes y recuerdos que se mezclaban con la realidad. Reciente, veía a Michael de 5 años llorando porque en el colegio se burlaban de su ropa de segunda mano. Yo lo abracé entonces y le prometí que algún día tendría cosas nuevas. Veía a Michael de 15 años orgulloso cuando ganó su primer premio de ciencias. Yo había hecho turno doble esa semana para pagarle los materiales del proyecto. Veía a Michael de 25 años, presentándome a Daniele, diciéndome que era el amor de su vida. Lloré de felicidad porque pensé que mi hijo había encontrado compañía. Todos esos recuerdos ahora estaban contaminados. Cada abrazo, cada sonrisa, cada te quiero, mamá, tenía ahora una sombra de duda. ¿Cuándo empezó a cambiar? ¿Cuándo dejó de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo? ¿Fue cuando descubrió las propiedades de mi padre? ¿O siempre hubo algo oscuro en el que yo no quise ver? Las preguntas me torturaban sin darme respuestas. Al final, hacia las 3 de la madrugada, el agotamiento venció y me quedé dormida. Soñé con mi padre. Estábamos en una casa que no reconocía, enorme y vacía. Él caminaba delante de mí, siempre fuera de mí alcance, por mucho que yo corriera. Cada habitación que abría estaba llena de fotografías de gente que no conocía, familias enteras sonriendo a la cámara. En todas las fotos, mi padre estaba allí, con el brazo sobre los hombros de mujeres distintas, de niños distintos, todas sus vidas secretas colgadas en las paredes como trofeos. Me desperté sobresaltada a las 6 de la mañana, con el corazón acelerado y las sábanas empapadas en sudor. La luz gris del amanecer se filtraba por la ventana. Me levanté con el cuerpo dolorido, como si hubiera librado una batalla física durante la noche. Fui al baño y me lavé la cara con agua helada, intentando despertar, intentando volver a la realidad. La mujer que me devolvía la mirada desde el espejo parecía 10 años mayor, ojeras profundas, labios agrietados, arrugas más marcadas. El dolor envejece. Preparé café mientras el sol terminaba de salir. Me senté a la mesa de la cocina, rodeando la taza caliente con las manos, dejando que el vapor me calentara la cara. Hoy tenía que ir con Ray a la abogada. Empezaba oficialmente el proceso de desenredar la herencia de mi padre. Tenía que ser fuerte. Pero en aquel momento, en la quietud de mi cocina, me permití ser frágil. Me permití sentir todo el peso de la traición. A las 8 encendí el móvil. Había 15 mensajes de Michael desde números distintos. No los abrí. Los borré todos sin leerlos. Había 5 llamadas perdidas de Daniele. Las ignoré también. Y había un mensaje de Ray, enviado a las 7 de la mañana. Buenos días, Sandra. Espero que hayas podido descansar un poco. Te espero a las 10. Vamos a empezar a arreglar esto juntos. Tu hermano, Ray. Tu hermano. Aquellas 2 palabras me llenaron de un calor extraño. Nunca había tenido hermanos. Siempre fui hija única. Pero ahora tenía a Ray, un hombre que me protegió cuando pudo haberme ignorado, que me ofreció una alianza cuando pudo haberme visto como competencia, que me llamó hermana. Después de conocerme apenas un día. La familia no siempre llega por donde una espera. A veces llega desde las sombras de una nave abandonada. Me duché, me puse mi vestido más presentable, uno gris oscuro que guardaba para ocasiones especiales, y me arreglé el pelo. Con cuidado. Necesitaba parecer digna. Necesitaba sentir que tenía el control, aunque por dentro fuera un caos. A las 9:30 tomé el autobús hacia el centro de Nueva York, donde estaba el despacho de la abogada. El trayecto fue largo, el tráfico matutino denso y ruidoso, pero aproveché ese tiempo para prepararme mentalmente. Ray ya me esperaba fuera del edificio cuando llegué. Llevaba pantalón negro y camisa blanca recién planchada. Parecía nervioso, pero decidido.
Sonrió al verme acercarme. Pensé que a lo mejor te habías arrepentido. Negó con la cabeza. No. Necesito hacer esto por mí, por mi madre, por todas las verdades que nunca se dijeron. Él asintió y me ofreció su brazo. Lo tomé y juntos entramos en el edificio. El despacho estaba en la quinta planta. Paredes, beige, diplomas enmarcados, estanterías llenas de códigos legales. La abogada era un hombre de unos 50 años, con gafas gruesas y expresión seria. Se llamaba James. Nos saludó con un apretón de manos formal y nos invitó a sentarnos en sillones de cuero frente a su escritorio de madera oscura. El señor Ray me explicó la situación básica. Por teléfono, empezó, abriendo una carpeta gruesa, pero necesito que me lo cuenten todo desde el principio. Cada detalle es importante. Durante la hora siguiente, Ray y yo se lo contamos todo. Las familias secretas de nuestro padre, el testamento con la cláusula especial, el plan de Michael para destruirme y quedarse con la herencia, las pruebas que Ray había reunido, los documentos de la nave, todo. James tomaba notas con minuciosidad, hacía preguntas concretas, pedía aclaraciones. Su rostro permanecía neutro, profesional, pero vi cómo alzaba las cejas de vez en cuando ante los detalles más impactantes. Es complejo, pero manejable, dijo al fin, cerrando la libreta. La cláusula del testamento es clara. Si podemos demostrar que Michael intentó desposeer a Sandra mediante engaño, pierde automáticamente cualquier derecho a la herencia. Las pruebas que ha recopilado Ray son sólidas. Correos, mensajes, transferencias bancarias, será suficiente. Me miró directamente. Pero tengo que preguntarle algo, señora. Sandra, ¿está preparada para esto? Seguir adelante legalmente significa que su hijo enfrentará consecuencias, posiblemente cargos penales. ¿Está lista para eso? La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Estaba lista para ver a mi hijo enfrentarse a cargos penales? La madre que aún llevaba dentro gritaba, no, busquemos otra salida, perdónalo. Pero la mujer que había sido humillada, traicionada y utilizada sabía que no había otra opción. Estoy lista, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Mi hijo tomó sus decisiones. Ahora tiene que asumir las consecuencias. James asintió con aprobación. Empezó a explicarnos el proceso legal. Primero presentaría las pruebas ante la notaría, que llevaba el testamento. Luego se convocaría una audiencia formal donde se citaría a todos los herederos. Michael tendría oportunidad de defenderse. Pero, con la cantidad de pruebas que Ray había reunido, sus opciones eran limitadas. El proceso completo llevará entre 4 y 6 semanas, dijo James, ordenando los documentos sobre su escritorio. Pero, les puedo adelantar que el resultado está casi asegurado. Michael Perdurat SUS. Derechos. La herencia se repartirá entre ustedes dos. Ray y yo nos miramos. Queremos hacer algo concreto con ese dinero. Dije. No queremos quedárnoslo todo. Queremos crear un fondo para ayudar a madres solteras que limpian casas, dar becas a sus hijos, apoyo económico. Opportunities. James se quitó las gafas y nos miró con una expresión que no había mostrado antes. Respeto, incluso admiración. Eso es extraordinario. Yo puedo ayudarles a constituir una fundación legal, asegurarme de que el dinero se use correctamente, que llegue a quienes realmente lo necesitan. Pasamos otra hora hablando de detalles. ¿Cómo se llamaría la fundación? ¿Cómo seleccionaríamos a las beneficiarias? ¿Qué porcentaje del dinero iría a becas educativas y cuánto a ayuda directa? Ray propuso llamar la Fundación LNI Victoria en honor a nuestras madres. Asentí con lágrimas en los ojos. Era perfecto. Nuestras madres, que murieron rotas y olvidadas, ahora tendrían un legado que ayudaría a otras mujeres a no correr la misma suerte. Cuando salimos del despacho eran casi las 2 de la tarde. El sol brillaba fuerte y la ciudad bullía de vida. Ray me invitó a comer algo.
Encontramos un pequeño restaurante familiar a 2 calles, con mesas de plástico y carta escrita a tiza en una pizarra. Pedimos chili de pavo y refrescos. Comimos en silencio varios minutos, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Crees que nuestras madres estarían orgullosas? Pregunté al fin, rompiendo el silencio. Ray dejó la cuchara y me miró directamente. Creo que estarían más que orgullosas. Estarían asombradas. Sus hijos, que crecieron separados, que ni siquiera sabían de él. Otro, se encontraron y decidieron convertir el dolor en esperanza. Eso es más de lo que nuestro padre hizo en toda su vida. Tenía razón. Nuestro padre pasó décadas acumulando propiedades y secretos, construyendo muros entre sus familias. Nosotros, en menos de 24 horas, habíamos decidido derribar esos muros y usar sus recursos para construir algo mejor. ¿Tienes miedo a la audiencia? Preguntó Ray. Pensé la respuesta con sinceridad. Sí. Tendré que ver a Michael cara a cara, escuchar sus justificaciones, sus mentiras, verlo intentar manipular a todos, como siempre ha hecho. Pero también sé que tengo que hacerlo. No por venganza, sino por justicia. Para cerrar este capítulo y poder seguir adelante. Ray asintió despacio. Estaré a tu lado durante toda la audiencia. No, la enfrentarás sola. Terminamos de comer y caminamos por el centro de Nueva York sin rumbo fijo. Pasamos por tiendas, parques, vendedores, ambulance. La gente nos rodeaba, cada persona viviendo su propia historia. Compleja. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? Dije, mientras nos sentábamos en un banco bajo la sombra de un árbol enorme. Que sí, Michael no hubiera sido tan codicioso, si no me hubiera traicionado de forma tan cruel. Nunca habría conocido la verdad. Nunca habría ido a esa nave. Nunca te habría conocido a ti. Ray soltó una risa amarga. Es irónico. Su traición nos unió. Su plan para destruirte terminó creando algo que nunca se esperó, una familia de verdad. Nos quedamos allí casi una hora, simplemente hablando, compartiendo recuerdos de nuestras infancias separadas pero extrañamente parecidas. Las luchas de nuestras madres, los sacrificios, los momentos de hambre y frío, los pequeños triunfos que celebrábamos como si fueran inmensos. Descubrimos que teníamos más en común que la sangre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites legales, reuniones con James y preparación para la audiencia. Michael intentó contactarme innumerables veces. Mensajes desde números nuevos, cartas dejadas en mi puerta. Hasta apareció una vez frente al edificio, pero no cedí. Ray me había dado un silbato de emergencia y el número de un amigo policía. Cada vez que Michael se acercaba, lo documentábamos. Más pruebas de acoso para el caso. Daniele probó otra táctica. Publicó una historia falsa en redes sociales sobre cómo yo era una madre cruel que destruía a su hijo por dinero. Algunos conocidos me escribieron preguntando si era verdad. Les conté la realidad. Algunos me creyeron. Otros eligieron el bando de Michael. Aprendí que en los momentos de crisis se descubre quiénes son tus verdaderos amigos. Y la lista era más corta de lo que esperaba. Pero también descubrí nuevos aliados. Emma, la recepcionista del hotel, vino a visitarme una tarde. Trajo galletas caseras y té. Nos sentamos en mi pequeño salón y lloró mientras me pedía perdón por haberle dado información a Michael meses atrás. No sabía que la usaría para hacerte daño. Sollozaba. Pensé que solo quería conocer a su abuelo. La abracé y le dije que no era culpa suya. Ella había sido tan víctima de los secretos de mi padre como cualquiera de nosotras. La noche antes de la audiencia apenas pude dormir. Me levanté 3 veces a por agua. Revisé 5 veces mi vestido gris oscuro para asegurarme de que estaba limpio y planchado. Ensayé mentalmente lo que diría si me daban la palabra. A las 4 de la mañana me rendí y preparé café. Me senté junto a la ventana viendo cómo la ciudad despertaba poco a poco, el cielo pasando del negro al gris y al naranja.
Ray llegó a las 8 para acompañarme. Llevaba un traje oscuro que parecía nuevo, seguramente comprado para la ocasión. ¿Lista?, preguntó. Respire Hondo. Tan lista como puedo estar. La audiencia fue en el edificio de la notaría, una construcción antigua pero elegante del centro histórico. Entramos en una sala grande con paredes de madera oscura, sillas acolchadas y una mesa larga, donde se sentarían el notario y los abogados. Michael ya estaba allí. Parecía demacrado, con ojeras profundas y un traje arrugado. Danielle iba a su lado, perfectamente maquillada, pero con expresión tensa. Cuando nos vieron entrar, Michael se levantó. «Mamá, por favor», empezó, pero su abogado lo obligó a sentarse de nuevo. Ray me apretó suavemente el hombro y nos sentamos al lado opuesto de la sala. La división era clara. Ellos de un lado, nosotros del otro. Entró el notario, un hombre mayor de pelo, completamente blanco y expresión severa. Se sentó, revisó los documentos y dio comienzo a la audiencia. Durante las 2 horas siguientes, James presentó todas las pruebas, los correos donde Michael planeaba mi humillación, las transferencias a detectives privados, los mensajes entre él y Danielle, riéndose de mi ingenuidad, el testimonio de Emma. Todo estaba allí, expuesto, bajo la luz fría de la sala legal. El abogado de Michael intentó argumentar que todo era un malentendido, que su cliente solo investigaba la historia familiar, que el incidente del hotel había sido un error de comunicación, pero sus argumentos sonaban huecos frente a la montaña de pruebas. El notario escuchaba en silencio, tomando notas. De vez en cuando, su rostro impenetrable. Cuando llegó el turno de las partes implicadas, Michael se levantó. Solo quería lo que me correspondía, dijo, con la voz temblando entre rabia y desesperación. Mi abuelo era rico y nosotros vivimos en la pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué guardó todo eso mientras mi madre limpiaba casas hasta romperse? Yo tenía derecho a esa fortuna. La necesitaba. Me la merecía. Me miró directamente. ¿Y tú, mamá? Nunca habrías hecho nada con ese dinero. ¿Lo habrías desperdiciado en caridad o lo habrías dejado sin tocar? Yo iba a hacer algo grande con él. Me puse en pie, sorprendiéndome a mí misma. Tienes razón en una cosa, Michael. Tu abuelo era rico y nos mantuvo en la pobreza. Eso fue cruel e injusto. Pero tu solución fue repetir su crueldad. Mentir, manipular, usar a las personas. Te convertiste en él. Se me quebró la voz, pero seguí. Te lo habría dado todo si me lo hubieras pedido. Todo. Pero elegiste destruirme en lugar de confiar en mí. Y esa elección dice más de quién eres tú que de quién fue tu abuelo. El silencio que siguió fue absoluto. Michael S. hundió en su silla, con la cabeza entre las manos. Daniel lloraba en silencio. El notario cerró la carpeta con un golpe seco. He escuchado suficiente. Las pruebas son claras. Michael Henderson ha incumplido la cláusula del testamento que prohíbe el engaño entre herederos. Por tanto, pierde todo derecho a la herencia de Robert Harrison. El total del patrimonio se repartirá entre los herederos legítimos restantes. Sandra Harrison, y Ramon Harrison. Dio un golpe con su mazo de madera. Queda cerrada la audiencia. Salimos del edificio notarial bajo un sol brillante que parecía fuera de lugar, demasiado alegre. Ray me abrazó fuerte en la acera. Lo hiciste. Lo enfrentaste y ganaste. Pero yo no me sentía victoriosa. Me sentía vacía, triste. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hijo. Vamos a convertir ese dolor en algo hermoso, dijo Ray, como si me leyera el pensamiento. Vamos a ayudar a tantas familias. Que tu hijo nunca podrá borrar el bien que haremos. 6 meses después, la Fundación LNI Victoria abrió oficialmente sus puertas. Habíamos vendido las 5 propiedades. Por un total de $820,000. Le dimos $50,000 a Emma,
que lloró 1 hora entera cuando le entregamos el cheque. El resto lo dividimos, una parte para asegurar nuestro futuro y la mayor parte para la fundación. En el primer año concedimos 30 becas completas a hijos de trabajadoras del hogar. Ayudamos a 50 madres con pagos de alquiler de emergencia. Financiamos 3 pequeños negocios para mujeres que querían dejar de limpiar casas ajenas. Nunca volví a hablar con Michael. Me enteré por otros que él y Danielle se divorciaron 6 meses después de la audiencia, que se mudó a otra ciudad, que trabaja en algo que no le da mucho dinero. Una parte de mí todavía duele cuando pienso en él. Es mi hijo. Ese amor no se borra del todo. Pero aprendí que amar a alguien no significa permitir que te destruya. A veces el amor más difícil es el que se ejerce desde la distancia. Ray se convirtió en mi verdadera familia. Cenamos juntos todos los domingos. Celebramos cumpleaños. Lloramos en los aniversarios de la muerte de nuestras madres. Y trabajamos codo con codo en la fundación, entrevistando familias, entregando becas, viendo cómo el dinero sucio de nuestro padre por fin hacía algo bueno en el mundo. Un día, mientras revisábamos solicitudes en mi pequeño apartamento, Ray me dijo algo que nunca olvidaré. Nuestro padre nos enseñó cómo no vivir. Nos mostró el camino equivocado con tanta claridad que no nos quedó otra que elegir. El contrario, en ese sentido retorcido, nos hizo un regalo. Nos dio la certeza de qué clase de personas no queríamos ser. Tenía razón. Yo no quería ser como mi padre, guardando secretos y levantando imperios sobre mentiras. No quería ser como mi hijo, destruyendo a otros por codicia. Quería ser como mi madre, como la madre de Ray. Mujeres que trabajaron hasta romperse para darles a sus hijos algo mejor. Hoy, 3 años después de aquella tarde en el hotel donde mi mundo se derrumbó, miro hacia atrás y veo el camino con claridad. El dolor fue real. La traición fue devastadora. Pero de aquellas cenizas nació algo inesperado. Una hermandad con un hombre que debería haber sido un extraño y se convirtió en mi ancla. Una fundación que lleva los nombres de 2 mujeres olvidadas y ahora ayuda a cientos. Y una versión de mí misma más fuerte, más sabia y, por fin, libre de las mentiras que definieron a mi familia durante generaciones. Mi hijo me dejó sin un centavo en un hotel de lujo, pero una recepcionista anciana me entregó un sobre que cambió mi vida. Dentro no solo había la llave de un trastero, había la llave de la verdad. Y aunque esa verdad me hizo pedazos, también me liberó. Ahora camino por el mundo sin el peso de secretos que no eran míos, sin la ilusión de una familia perfecta que nunca existió, solo con la realidad imperfecta pero honesta de quién soy y de lo que elijo hacer con el tiempo que me queda. Y eso, descubrí, vale más que cualquier herencia.